Saludos, bienvenidos a Hablando de Frente como todos los jueves a las 7:30 por Canal 21 y recuerden que cuando aquí no puedan sintonizarnos estamos en las redes de YouTube de Bayarino Panamá y de Next Noticias. Igualmente estamos en los Instagram y Twitter de Bayarino Panamá. Hoy vamos a tocar un programa variado, ¿verdad? Que vamos a tocar varios temas de carácter judicial que han estado en la palestra pública en la última semana. Pero quiero referirme de manera puntual y hacer también un llamado en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y por qué yo quiero hacer un llamado en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia? Perdonen que me limpie los lentes así, pero ¿es eso o no los veo? Hay un caso que lo hemos tocado varias veces que está relacionado al Hotel Hard Rock Hotel. Un gerente de esa corporación que tiene que ver con el grupo Megápolis, al que procesaron por estafa agravada, y me refiero al abogado Rocco Setka. Ese caso se falló en primera instancia, en segunda instancia y llegó a casación, dando una sentencia condenatoria de 6 años de prisión. Es decir, ya se revisó en cada una de las instancias que tiene que verse esto en la jurisdicción penal. Aparte de eso, un ex magistrado de esa propia sala penal presentó, con todo el derecho que tiene a presentar, una revisión de dicha sentencia y le fue negada. A pesar de que fue negada esa revisión, la sentencia de 6 años todavía no baja, hace casi un año, al juzgado para que se ejecute. Y algo raro tiene que estar pasando en la sala penal. Y no quiero hablar de magistrados o de los asistentes o de secretaría porque todavía no tengo la información completa. Lo que sí les puedo decir es que es altamente irregular que un caso que ya tenía que estar la sentencia en ejecución, es decir, ya tienen que ordenar la orden de captura y la conducción del señor Setka a un centro de prisión. Y por algún extraño motivo no está bajando esta sentencia. Se presentó un segundo recurso de revisión de acuerdo a los reportes que tengo. El segundo recurso de revisión también le fue fallado en contra por parte de los magistrados. Y cuando dicen se rechaza, de ese rechazo piden que se aclare la sentencia. ¿Qué es lo que necesitan que se aclare de un rechazo? Y yo como abogado sé perfectamente que hay algunas cosas que pueden causar una dilación de días por el tema del formalismo como tal. Y de eso no me quejo. Pero ese formalismo no puede tomar un año en detrimento de las víctimas que hoy día hay no solamente ese proceso, sino hay una cantidad de procesos judiciales en contra de los distintos directivos de Megápolis, no solamente contra el señor Rocco Setka. Entonces, ¿cómo es posible que la Fiscalía, el Ministerio Público, que a mi juicio ya deberían haber presentado cualquier cantidad de allanamientos para asegurar evidencia, porque tienen múltiples denuncias penales de distintas personas? Cuando usted tiene un pleito con una persona o un abogado, usted dice, bueno, puede hacer un pleito y yo tengo que revisarlo. Pero aquí ya hay una cantidad plural de personas que están presentando las quejas por los engaños que recibieron cuando firmaron esos contratos y lo que ha pasado posterior a eso. Y las fiscalías están un poco lentas, pero esperando que se activen en eso. Pero en la Corte Suprema de Justicia, a nivel de la Sala Penal, no hay ninguna excusa para que esta sentencia no pase a ejecución. Y si hay alguna, yo le pido a cualquiera de los magistrados de la Sala Penal, les doy el puesto para que me la vengan a explicar. Porque en un año, después de que salió la casación, después de que salió la revisión, después de que ya han dicho esa sentencia está en firme los 6 años de prisión por el delito de estafa agravada, ¿por qué no se ejecuta esa sentencia? Si yo no tengo una explicación clara, por supuesto que las diferentes opciones de lo que pueda estar pasando en esa secretaría,
en esos asistentes o incluso en esos magistrados, para que eso no llegue a ejecutarse esa sentencia, va realmente a llamar mi atención. Y les voy a decir una cosa, cada semana que no baje esa sentencia, porque ya puse un abogado de mi despacho a estarme viendo esa sentencia, aquí lo vamos a mencionar porque ya está la sentencia en firme y no hay un solo motivo por el cual se sigan dilatando que se ejecute esa sentencia. Y todos los que participen en eso, aquí los vamos a exponer de manera igual, sin contemplaciones de si los conozco o no los conozco, los voy a agarrar aquí en el programa. Voy a referirme, obviamente, al caso de lo que hemos tenido nosotros como abogados de las resoluciones que han salido tanto en el Tribunal Electoral como de la Sala Penal, la negación de la casación del caso Pinchazo. Ahora sí, no les queda ningún otro lugar en donde puedan ir a discutir nada. Y la primera pregunta que voy a hacer es si los 7 fiscales que estaban en ese juicio, primero, si se van a mantener como fiscales. 2, si esos fiscales son capaces de salir públicamente a pedirle disculpas a Ricardo Martinelli. Ya ustedes pasaron no 1, sino 2 juicios. Ya pasaron no 1, sino 2 casaciones. Magistrados y jueces distintos. Y les dijeron a ustedes que Ricardo Martinelli no era culpable del delito ni de intervención de comunicaciones, ni de peculado de uso, ni de vigilancia ilegal. Los periodistas que estuvieron con esto festinando por años, este proceso ha tomado cerca de 7 años, son capaces de decir, nos equivocamos, son capaces de salir a decir, disculpe, presidente. Los querellantes que llegaron a un juicio y públicamente tuvieron que decir, no, a mí no me consta que la haya pinchado, porque eso es lo que tuvieron que decir. Y que se dieron cuenta que no había nadie que le hiciera un señalamiento a Ricardo Martinelli en el juicio, y que así lo reconocieron cada juez y cada magistrado. Son capaces de pedir disculpas. Hoy vi en la portada del Panamá América una noticia haciendo referencia a entrevistas que nos habían hecho a los abogados de Ricardo Martinelli sobre las responsabilidades que tienen estas distintas personas. Y aquí vamos a empezar por la parte administrativa de lo que tienen esos fiscales. La administrativa, porque después voy a la penal. La administrativa es porque esos fiscales actuaron a sabiendas con un testigo que mentía, con un testigo que ellos sabían que estaba mintiendo abiertamente y que le mintió desde la Fiscalía Auxiliar hasta la etapa de juicio oral. Y ellos como fiscales, sabiendo eso, lo siguieron usando. Porque presentaron documentos contenidos en un cuadernillo de 7, y eso es uso de un documento público falso. Sabían que había información falsificada en esos cuadernillos que son documento público, y ahí aún así lo utilizaron en juicio. Son, en mi criterio personal, varios de esos fiscales cómplices primarios en materia penal, y cuidado a algunos instigadores, por haber presentado un testigo que el testigo dijo que ellos le pidieron que dijera eso en juicio. El testigo, yo le pregunté para un sí o un no si el fiscal le había pedido que él reconociera esos correos, cosa que es absolutamente ilegal porque no lo había hecho en las entrevistas previas, y el testigo dijo que sí, y lo mencionó con nombre y apellido. Mencionó cómo se reunieron en Miami, o en Washington, ahora mismo no recuerdo en dónde fue que se reunieron, creo que fue Miami, y cómo se reunieron aquí en Panamá antes del juicio para darle indicaciones de cómo tenía que declarar. Y aquí valga un paréntesis. Cuando usted es abogado, usted tiene derecho a entrevistarse con los testigos
de manera previa, cosa que hizo la Fiscalía, pero no nos lo permitieron a nosotros. Pero el fiscal se puede entrevistar previamente con un testigo. Eso la ley no lo prohíbe. Pero el fiscal lo que debe decirle a ese testigo es, mire señor, usted tiene que estar a tal hora en la audiencia. En la audiencia se van a dar una serie de cosas, a usted le van a preguntar su nombre, usted va a ser juramentado, a usted se le van a hacer una serie de preguntas. Yo como fiscal me corresponde hacer preguntas que son de carácter abierto, es decir, yo le voy a preguntar sobre los distintos hechos que usted ha declarado. Usted en su declaración mencionó estos temas y estos temas y estos temas, y yo esos temas se los voy a preguntar. Es importante que usted trate de ser lo más amplio en relación a este tema, trate de no desviarse de los temas que nosotros le estamos preguntando. Cuando usted viene a la contraparte, a usted le van a hacer preguntas que son de carácter cerrado, van a tratar en un momento dado de limitarlo a usted a un sí y un no. Usted no se preocupe por eso, porque si usted le preguntan cerrado en un sí y un no, justo después a mí me toca una etapa de de redirecto, en donde nosotros le vamos a preguntar, señor, usted a pregunta de la defensa dijo que no. ¿Por qué motivo usted dijo eso? Y usted va a tener todo el chance de explicar lo que usted quiera explicar, así que usted no se preocupe de cómo eso. Y básicamente, en ese aspecto se tiene que limitar algo, y una entrevista puede durar con un fiscal, vamos a decir 1 hora, para decirlo los puntos, 2 horas. Bueno, con el testigo famoso que cobró $1 millón, ese testigo se reunió con los fiscales por 3 días seguidos aquí en Panamá, y se reunió también en Estados Unidos. Y el testigo declaró que le habían pedido que declarara de determinada forma. Yo sé que a nosotros nos toca todavía una etapa en donde ahora nos toca exigir las responsabilidades, porque ya pasó esta parte. Y aquí es donde viene mi primera invitación a varios de estos fiscales que participaron, a el propio testigo estrella, a las personas que tuvieron que ver con esto como asistentes que estuvieron presentes. Nosotros agradecemos y vamos a agradecer la información que nos traigan. Sean inteligentes. Ustedes han visto cómo van cambiando los escenarios. Y como yo siempre le dije, la rueda da vuelta. Y esa rueda que da vuelta va a hacer que necesariamente se investiguen estos hechos, no como un tema de venganza, como un tema de sacar la verdad. Y ustedes tienen toda la oportunidad, porque ustedes saben a quienes me estoy refiriendo que participaron de esto, de decir, a mí me llamó fulanito de tal, porque yo no le voy a dar la versión, yo quiero la versión real de cómo ocurrió, pero yo sé cómo se armó esto en el Consejo de Seguridad, yo sé cómo salían los correos de la computadora del exsecretario del Consejo Nacional de Seguridad, yo sé que hay un testigo al que le terminaron pagando $1 millón 2 días después de que saliera, quedó nombrado con un puesto de $10,000 al mes, que en total hacen ese $1 millón. Y nosotros sabemos con quiénes se reunieron. Yo les quiero dar a ustedes la seguridad, yo sé que ustedes me están oyendo, la 100% de seguridad que nosotros vamos a dar con la verdad de cada cosa que ocurrió. Entonces, Jacinto Gómez, ¿tú quieres echarme un cuento? Las personas que estuvieron, estos miembros del Consejo de Seguridad, varios que ya hablaron, pero hablaron algunos a media lo que había ocurrido. Si quieren traernos ahora toda la verdad, nosotros la queremos. Nosotros queremos sacar la verdad, no solamente por un tema jurídico, por un tema de las reclamaciones que se tengan que hacer. Nos interesa porque es importante, porque eso es lo que le va a dejar al país saber el nivel de cochinada que se vivió en el Ministerio Público. El nivel de cochinada que se vivió en una presidencia de la República y el nivel de cochinada que se vivió en un Consejo de Seguridad. Yo sé que nosotros vamos a todavía transitar por algunos espacios de obstáculos, y sé que hoy día, lo sé, esta semana a mí me ha llamado gente, por mucha gente, tratando de hacer, y les he mandado exactamente el mismo mensaje. Cojan tranquilidad.
les dije a ustedes que esto daba la vuelta. Y esto va a dar la vuelta, terminar de dar la vuelta. Y esas personas que se creían que realmente tenían toda esta potestad de aplastar a quien fuera, esas conferencias de prensa en un ministerio público que hacía una exprocuradora y lo hacían gozando, ¿saben? Esas personas que participaban en casos absurdos, como el caso de la Caja de Ahorro, todos esos casos que están en donde la Corte llegó a determinar claramente que no había delito y persiguieron a tantas personas de manera ilegítima, de manera completamente ilegal, y que lo gozaban. Gozaban ver a la gente entrar a Besa, dejarla detenida. Miren, esas personas que participaron, esos asistentes, esas personas que estuvieron en política, llámennos, déjennos saber que ustedes quieren participar en que se revele esa verdad. Porque nosotros no podemos permitir como país que aquí vengan personas con su carita de ángeles, porque eso es lo que hacían. Pintaban una carita de ángeles ante el país, auspiciado por un montón, por varios, por lo menos decir una decena, o cuidado un poco más, de periodistas que se prestaban en ciertos medios y redes para calumniar a su entero antojo. Y que nosotros vamos a demostrar, porque aquí hay periodistas a los que se les pagaba por debajo de la mesa para esto. Y aquí vale un tema que yo quiero darle el espaldarazo a Zulay Rodríguez. A Zulay Rodríguez está llevando un proyecto de ley, que es un proyecto de ley del derecho a réplica. Miren, el derecho a réplica no afecta a nadie. Si yo aquí estoy mencionando a Kenia Porcel, y Kenia Porcel quiere venir a hacer el derecho a réplica, está invitada, siempre lo he hecho. El problema es que no quieren venir. Pero si aquí quiere venir a Adesio Mojica, quiere venir Aurelio Vázquez, si aquí quiere venir el procurador, si aquí quiere venir Emeldo Márquez, si aquí quiere venir cualquiera persona que yo haya mencionado en este programa, si aquí quiere venir Rocco Setka, que lo acabo de mencionar, está más que invitado a venir a hacer el derecho a réplica. El derecho a réplica es algo sagrado. Yo lo menciono a usted. Usted tiene el derecho de venir aquí y decir lo que usted quiera decir para aclarar la situación que yo he dado. Los medios de comunicación que se prestaron para esta persecución les gusta llamarse imparciales. Les gusta decir que revelan los dos lados de la verdad. Les gusta decir que ellos son unas personas que les presentan toda la noticia para que ustedes la conozcan. Y eso es absolutamente falso. Y yo se lo puedo decir porque a mí me tocó vivirlo en cantidad de clientes y en cantidad de personas que sacaban la historia del Ministerio Público. No solo la sacaban, porque lo doloroso es que la repetían y la repetían y la repetían y la repetían y no se les ocurría venir a buscar la versión de uno. Las pocas veces que tomaban la versión de uno, lo entrevistaban a uno 10 minutos y sacaban en televisión abierta 15 segundos. Los 15 segundos que a ellos les diera la gana. Entonces, este derecho a réplica tiene una importancia mayor porque obliga a las personas a conceder ese derecho a réplica. Y es que si la ley nada más dice el señor Vallarino tiene la obligación de dar el derecho a réplica a cualquier persona que se vea afectada o que haya sido mencionada dentro del programa, la ley no sirve para nada, porque no tiene ninguna sanción si no lo hago, porque no hay realmente una repercusión real si no lo hago. Y esa ley del derecho a réplica tiene que hacer, por ejemplo, aquí se despenalizó la calumnia y la injuria contra determinados funcionarios, entiéndase hasta diputados, entiéndase ministros, presidentes, etc. Y la excusa para despenalizar eso era decir, bueno, como ellos están expuestos al día a día, si en un momento dado se da un error de un periodista, hombre, tú no puedes agarrar y meterle la carga de la jurisdicción penal a ese periodista porque, hombre, sería como mucho. Y es obvio que a lo mejor con tanta información en un debate público te vas a confundir.
Entonces eso se debe dejar para la esfera civil. Pero cuando uno los demandaba en la esfera civil, entonces es que los están persiguiendo porque están secuestrando y entonces tal, y entonces vienen todos los hashtags de secuestrado y demás. Pero lo que ustedes no se ponen a ver es que cómo se defiende una persona que un medio de comunicación le pone la proa y que no lo suelta. Y tiene que ser una de dos, o demando o se da el derecho a réplica. Y de hecho el derecho a réplica puede ir en favor de periodistas. Porque puede ser, por ejemplo, que se despenalice cuando en efecto el periodista concede el derecho a réplica. Es decir, si una vez recibida la aclaración mía en el medio de comunicación, dentro de las 72 horas siguientes, por ejemplo, 48 horas siguientes, el periodista hace la aclaración, y esto para que no se pase el tiempo de la noticia, y la hace la aclaración en el mismo lugar, en el mismo espacio televisivo, pues entonces que no haya una sanción penal, porque la persona está demostrando su buena voluntad en eso. Y si usted habló 20 segundos de mí o 20 minutos de mí, si usted habló 20 minutos, yo tengo derecho a 20 minutos de réplica. Si usted habló 20 segundos, yo tengo derecho a 20 segundos de réplica. Y hoy día, con esta tecnología que hay, esto es tan sencillo como grábate el video, ahí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 y te lo mandé. Y ese es mi derecho a réplica. No me lo edites. Me dijiste tengo los 5 minutos, son los 5 minutos que yo concedo de réplica. Y si tú agarras, por ejemplo, y eres un medio escrito y me pusiste en la primera plana y en tal sector de tu medio digital, en ese es el lugar que tienes que ponerlo al día siguiente. Y ahí está el derecho a réplica. Y si tú haces eso, entonces por lo menos claro que no exista la sanción penal. Pero si tú, a pesar de que te hacen las aclaraciones, tú quieres seguir publicando lo que te da la gana, porque yo voy a eliminar las sanciones penales. Y fíjense, aquí yo todavía estoy esperando las disculpas por la gente que agarró y dijo que aquí se le había pagado a los primeros 3 jueces del primer juicio oral y que habían evidencias que tenían los recibos, no sé cuánto tal, por el 1.8 millones de dólares. Y lo decían abiertamente. O sea, olvídense que Ricardo Martinelli fuera el enemigo de ellos. 3 jueces que llevan 20, 25, 30 años en el sistema y tenían que pasar por este escrutinio y por este escarnio público porque a un par de personas no les gustó el fallo. Vino el segundo fallo y el segundo fallo dice las 3 jueces absuelven a Ricardo Martinelli. ¿Y qué dijeron? Sacaron un video de la Sociedad Española, creo que era, en donde en un restaurante decían que Ricardo se había reunido con el esposo de la juez. No era ni esposo de la juez, ni se había reunido con Ricardo, ni mucho menos se le había dado un real. Pero dijeron que tenían las evidencias, las pruebas, que estaban los gringos detrás del asunto, buscaron no sé cuántos miles de cámaras. Y cuando resultó mentira, ni una sola derecho a réplica, ni una sola aclaración. Y eso muestra la hazaña. Aquí hay un caso de la licenciada Nancy, y perdón que ahora olvidé el apellido, pero es una persona que está en el despacho de Zulay y que han hecho una acusación diciendo Zulay llamó para dejarle pasar a ella que tiene un impedimento de salida en un caso y que deben revocárselo por la detención y tal y cual. Y Zulay saca una aclaración de la propia directora diciendo que eso no es así, que no la llamó, que no le pidió el favor y que no ocurrió de esa manera. Pero además de eso, sale que el impedimento que tenía la abogada en ese momento era de un caso del 2009 cerrado, que el juzgado había tenido aparentemente el error de no haber comunicado que se retirara ese impedimento de salida porque ella había salido sin ninguna responsabilidad de ese caso en particular penal. Entonces, la forma en que se manipula la noticia hace daño. Y si aquí no se exige que se dé el derecho a réplica, pues aquí lo que tenemos es que aquí se ensucia lo mismo la imagen del presidente que de los ministros, que de los directores, que de los diputados, que del particular también. ¿Y cuál es este tema? Ahora son 2 magistrados adicionales del Tribunal Electoral. No fallaron al antojo de los dueños de ciertos medios de comunicación, y esa es la verdad. Y como no fallaron al antojo, porque es que un magistrado del Tribunal Electoral
Y yo puedo aceptar que tengan criterios distintos a alguna persona. Y yo por eso no desacredito al que tiene un criterio distinto. Pero para mí, un magistrado del Tribunal Electoral tiene que asegurar que una persona se le esté dando las garantías, porque si no, eso es un indicio claro de una persecución. Y cuando aquí se dice, ve, a Ricardo Martinelli ni siquiera le pidieron levantar el principio de especialidad, la juez ni siquiera motivó su sentencia. Aquí la juez abrió, a pesar del fuero, abrió la audiencia y siguió la audiencia a pesar de estar notificado un fuero. Por supuesto que magistrados del Tribunal Electoral tienen que decir, eso no se permite. Pero aquí no se le levantó el fuero a Blandón y aquí los medios no dijeron nada. No se le levantó el fuero a Rux y no dijeron nada. No se le levantó el fuero al excontralor Solís y no dijeron nada. Y así un montón de personas, porque esto pasó también en el caso de Martín Torrijos, etcétera. Pero ustedes no vieron esa movilización y que vamos a hacer tema de inconstitucionalidad, no vamos a hacer lo otro, porque no es el interés de esas personas en particular esos casos. Lo que quieren es pintar que hay algo malo detrás de lo de Ricardo Martinelli y, como siempre, sacaron hasta una cuenta falsa del Banco General diciendo que había un depósito de $150.000 que el Banco General tuvo que salir a aclarar que era falso. Pero esa es la forma en que se manipula la verdad. Entonces estoy plenamente de acuerdo con el derecho a réplica, pero una de las cosas que yo quiero motivar en este programa es decirle a los funcionarios que ya se están dando cuenta, porque las llamadas que yo tuve esta semana no se las puedo ni decir todavía, pero se las voy a decir. A esos funcionarios que estuvieron vinculados a esto o que lo vieron cómo ocurrió, que veían a los miembros del Consejo de Seguridad, por favor, acérquense a mí. Acérquense a mí o a mis colegas, porque aquí nosotros vamos a hacer que salga la verdad. Y ustedes pueden ser o parte del problema o parte de la solución. Ahora lo voy a dejar con un súper programa relacionado a los deportes, que es el programa VAR. Y los veo así aquí hasta el próximo jueves, aquí Hablando de Frente.